haz un checklist inteligente. ¿A qué me refiero con hacer un checklist inteligente? O sea, tú me vas a decir, oye Miguel, qué novedad, nunca había escuchado que una buena idea para que avances tus proyectos es hacer un checklist. No me refería solamente a hacer un checklist. Es importante hacer un checklist, pero es importante si es que primero el checklist lo organizas de una manera inteligente. Primero, hay que diferenciar entre proyectos y actividades. Esto es muy importante, porque un proyecto es la suma de varias actividades y el checklist tiene que estar pensado en actividades y no en proyectos. Cosa que tú le enfoques, le pongas la energía suficiente a cada una de las actividades y luego la suma de las actividades van a ser el proyecto. Entonces, haz un checklist por actividades. Mire, cuando uno hace un checklist y cada vez que le pones check, ¿qué sientes tú? Cada vez que le pones ese checkcito, ¿qué sientes tú? ¿Ah? ¿Sientes dolor? No, sientes placer. Y ese placer puede estar asociado a la dopamina, que es la misma hormona que aparece en las situaciones más intensas y placenteras que uno tiene. O sea, que si tú tienes un encuentro amoroso, por ejemplo, aparece esa hormona. Entonces, un checklist, mis amigos, es más o menos un encuentro amoroso de múltiples tiempos. Además, una cosa espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que disfrutar el momento en que haces esto, en que haces ese check. Porque eso va a generar una retroalimentación a tu cerebro para que busques hacer el siguiente. No es que el checklist simplemente sea un ya lo hice, sino demórate lo suficiente como para hacer ese movimiento y para que tu cerebro sepa que esa actividad se disfruta. Y como se disfruta, voy a intentar hacer la siguiente para también disfrutarla. Eso es muy importante. No elimines los checklists. O sea, tú dices, no, ese no vale tanto. Recuerda que cada movimiento es un poquito de placer. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta cuando hacemos el checklist es cómo lo organizamos. ¿Con qué empezamos? Yo tengo dos recomendaciones para organizar adecuadamente el checklist. Primero, Pareto, ¿no? ¿Recuerdan la teoría de Pareto, la norma de Pareto, que dice lo siguiente? El 80% de tus resultados se van a obtener con el 20% de tu esfuerzo. El 80%, por ejemplo, se usa mucho este concepto que el 80% de tus ganancias se obtiene con el 20% de tus clientes. Y hay varias investigaciones interesantes al respecto. Yo pienso lo mismo cuando tú haces tu checklist. Cuando hagas un checklist, utiliza Pareto. O sea, pon al inicio las cosas que más resultados te van a generar. Pon al inicio las cosas que más potencia, más entusiasmo, más producto te va a generar. Porque eso va a hacer que si por A o B ya no hagas el resto, esto va a ser suficiente como para que vivas alimentado por lo menos hasta el día siguiente. Entonces, organiza. Ahora, otra cosa que es interesante con respecto a qué pongo primero, qué pongo después, es el coeficiente de rozamiento. ¿Cómo es esto con el coeficiente de rozamiento? Cuando yo ordeno la información, a veces yo recomiendo que si tú estás entrando como de a pocos, o sea, si estás padeciendo para trabajar, no pongas algo muy duro, muy importante, algo fundamental. No, empieza con cositas pequeñas. Tú me puedes decir, oye Miguel, pero eso se está contradiciendo con lo que está diciendo hace un momento. O sea, al principio pon algo que va a generar mucha potencia, estoy de acuerdo, que va a generar muchos resultados, estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, cuando yo no tengo muchas ganas de trabajar, porque hay días que no tenemos ganas, o sea, no somos una máquina permanente de trabajo constante, dependemos mucho de nuestra voluntad. Cuando no tengo muchas ganas, ¿qué hago? Pongo cosas sencillas de hacer, empiezo con eso. Y aquí voy con el concepto de coeficiente de rozamiento. ¿Qué creen ustedes? Y me meto con la física. ¿Qué creen ustedes que es más fácil hacer? ¿Mover un objeto que ya está en movimiento o mover un objeto que está en reposo? ¿Qué creen ustedes que es más difícil de mover? ¿Algo que está en reposo o algo que está en... Por ejemplo, este micrófono, ¿no? ¿Qué será más fácil de mover? ¿Este micrófono cuando ya está en movimiento o cuando está en reposo? Es más fácil mover un objeto cuando ya está en movimiento. Es más difícil moverlo cuando está en reposo. A esto le llaman los físicos el coeficiente de rozamiento. O sea, el coeficiente de rozamiento estático, o sea, cuando un objeto está frenado, es más alto que el coeficiente de rozamiento cinético, cuando ya está en movimiento. En términos simples, si algo ya está en movimiento, va a ser más fácil seguir moviéndolo que cuando algo está estático.
¿Eso qué quiere decir en términos del checklist? Que empieza con algunas cosas que te van a ayudar a hacer movimiento, que te van a ayudar a agilizar. Como dicen estas personas que tienen problemas de adicción, un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. Si yo me concentro en todas las cosas que tengo que hacer, me quedo abrumado. Pero si hago las cosas, empiezo con algo y empiezo con hoy día, ya mañana veré. Empiezo con el día de hoy, estoy seguro que el avance va a ser más alto. Imagínense ustedes que ya han planeado 5 cosas al día y han hecho 3 o ya han hecho 4 incluso. Y queda ese cuadradito vacío, ese espacio que falta su checklist. ¿Qué crees que te va a generar ese vacío? Te va a decir, bueno, no importa, lo hago mañana, o te va a generar una suerte de angustia. A esa angustia generada por querer completar lo que está casi completo, a los que han jugado o los que han hecho rompecabezas saben a lo que me refiero, que uno no puede parar porque quiere seguir poniendo, y el placercito que siente al encajar una ficha nueva. A ese efecto psicológico se llama el efecto de Zeigarnik. Apunten y busquen, por favor, efecto Zeigarnik, que nos estimula a completar esas cosas que están ya casi completas, que le falta poco. Entonces, y va a salir de nosotros una energía muy potente. Noten ustedes cómo estoy utilizando mucho los conceptos psicobiológicos aplicados a ser más eficientes en nuestras labores. O sea, yo te puedo haber dicho, haz un checklist y ya tú ve. No. Fíjense cómo la biología, el entusiasmo cerebral en enfocarse por generar placer, por eliminar el dolor. En el efecto Zeigarnik lo que quiero es eliminar dolor porque no quiero dejarlo ahí vacío. Entonces voy a encontrar fuerza interna para terminar esa última actividad. Sin embargo, hay que tener cuidado de planificar demasiado. A esa se llama la falacia de la planificación. ¿Qué significa la falacia de planificación? Se ha investigado cientos de veces por todos lados. Mucha gente que está dedicada al mundo de la economía conductual, aquí les invito a revisar autores como Dan Ariely, Daniel Kahneman, Richard Thaler, ¿no? Son investigadores que le han dado mucha vuelta sobre cómo tomamos decisiones. Y hay un concepto que se llama la falacia de la planificación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno planifica, uno cree que cuando haga las cosas todo va a estar perfecto. O sea, yo planifico que voy a hacer todo esto. Y te das cuenta que a la mitad te vas a quedar sin voluntad, a la otra mitad te vas a quedar sin presupuesto, va a haber lluvias donde no habían planificado esas lluvias, etc. Uno cree en la planificación que todo va a estar bien. Por eso se llama falacia de la planificación. Seguramente tú cuando haces tu checklist también vas a caer en la falacia de la planificación. Y vas a creer que vas a hacer todo esto cuando sabes que a las 2 de la tarde lo que menos quieres es trabajar y tu eficiencia va a ser mucho menor. Las investigaciones cronobiológicas además lo han demostrado. Voy a hacer un post al respecto, un video al respecto. Pero hoy no, hoy me concentro en que nuestras tomas de decisiones varían. No solamente nuestras tomas de decisiones, también el contexto varía. Entonces, sea como sea, mi planificación es muy probable que no alcance el objetivo. ¿Cómo hago para planificar cada vez con más eficiencia, con más cuidado, medir mis resultados? Trabaja varias semanas o varios días y mide lo que puedes lograr. Y si te puedes dar cuenta, dices ya, yo puedo máximo 4 actividades al día, o 3 actividades al día, o 2 informes y un reporte, o 3 informes, un reporte y una reunión. Calcula eso. Calcula un Excel simple, no necesitas tener una herramienta de extraordinario avance planificador. Un Excel simple te podría ayudar a darte cuenta que con 3 reuniones, con 2 reuniones, 2 informes y un análisis es suficiente para mí. Cosa que luego sepas cuál es tu límite. Y no te quedes con ese dolor de decir, debí haber hecho más. No puedes hacer más. El tiempo tiene límites. El tiempo tiene bordes, tiene fronteras, tiene linderos. No puedo destruirlos. Porque cuando destruyo eso, empiezo a dejar de hacer otra cosa. Dejo de hacer deporte, dejo de estar con mi familia, dejo de comer bien, dejo de distraerme. Dejas de hacer algo porque no le has dado atención a medir cuál es tu límite. Amigos y amigas del canal de YouTube de Miguel Figueroa y la Neurona Reina,
Me voy a quedar por acá, ya tenemos algunas estrategias, creo que hay muchas más, tengo aquí una lista bastante abundante de estrategias para lograr hacer un home office más eficiente. Así que nos vemos en el siguiente video, cosa que ustedes van planificando y entrenándose en estas estrategias y me van contando en los comentarios cómo les va. Nos vemos, chau, chau, chau.